podemos arrancar. Bien. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Alguna consulta, duda o lo que quedamos ayer de F? A mí me parece lo que quedamos de F, yo todavía estoy con eso, así que ¿Sí? los demás. Profe, en las soluciones, eh, no, nada. Sí, porque mira que puede haber algún desliz, algún error, tranquilamente. No, le iba a preguntar en qué Excel estaban las soluciones que usted había dicho que había que poner para editar y poder ver las otras soluciones. En los adicionales de F. Ok. Uno que les subí de ejercicios adicionales, ahí tienen algunas hojas ocultas con soluciones. Ok. Bien. Bueno, volviendo al F, al práctico largo, vamos a resolver esto, que es el caso 1, por el método directo pide. Tenemos muchos más saldos, mucho más complejo. Y después vamos a ver el caso 3, que es el caso mediante el cual relacionamos todo esto que vimos de F y cosas que fuimos acumulando con el estado contable de Aerolíneas Argentinas. Bien, acá tenemos la solución armada ya. Ustedes la tienen del F, método directo, del caso 1 del práctico, que es Gran Vista Hotel S.A., los saldos que arrastramos de antes. Acuérdense, dos partes tiene el F. La primera parte donde mostramos este cuadrado, donde mostramos la variación del efectivo durante el año. Fíjense que el año pasado, 2019, la empresa arrancó con 0, terminó con 5 palos, aumentó el efectivo 5 millones. Este año empezó con 5 millones, que es con lo que terminó el año pasado, obvio. Terminó el año con 1 millón de efectivo y equivalentes, o sea que durante el año consumió, utilizó en términos netos efectivo por 4 millones de pesos. Por eso disminuyó la caja o el efectivo y equivalentes en 4. Y después la segunda parte, que son las causas. Vamos primero a ver de dónde sacamos la primera parte. La primera parte me remonto al sumas y saldos, ¿sí? La empresa, que tenemos las cuentas ordenadas, siguen un orden lógico, un orden razonable, activo no corriente, pasivo no corriente, entonces más o menos tienen dónde buscar directamente lo que necesitan. En este caso, que necesitamos ver cómo se determina, cómo integramos el efectivo y equivalente de efectivo, vamos a las primeras cuentas del activo, las más líquidas. Empezamos con caja y bancos. Entonces, ustedes saben que todo el rubro caja y bancos entero es, por naturaleza, por definición, es efectivo, ¿sí? Por excelencia. Todo caja y bancos. El dinero en caja, el fondo fijo y los saldos bancarios. ¿Sí? Miren, si miramos el estado de situación patrimonial, todo caja y bancos, 400.000 al cierre, 500.000 al inicio, eso es efectivo, ni hablar. Pero también sabemos que dentro de inversiones temporarias, en el activo corriente, y exclusivamente ahí, en ese rubro, no en otros, puede haber algo que también cumpla con la definición de equivalente de efectivo. Entonces tenemos que hurguetear un poquito, buscar ahí adentro de los 600 y de los 4.500.000, saber qué hay, y definir cuánto de eso lo puedo considerar como equivalente de efectivo según las normas que vimos del F. Entonces, ese detalle de cómo están formados los 600 y los 4.500 lo pueden ver o en la nota, ¿sí? En la nota que hicieron para el estado de situación patrimonial, o directamente en los saldos. Si vamos a los saldos, tenemos
Estos 400.000 pesos es caja y bancos, dijimos que es todo efectivo, y después hay un plazo fijo en pesos por 600.000 a esta fecha, por 4,5 millones del año pasado, que, pregunto, ¿siempre es equivalente a efectivo? ¿Un plazo fijo? No, si vence dentro de los 3 meses, si puedo Bien. retirar la plata antes de 3 meses. Si se constituyó por 3 meses o menos, sí. Si se constituyó por 92 días, no es equivalente a efectivo. Entonces, si bien la norma eso lo pone como ejemplo, es como que todos agarramos a rajatabla lo que dice la norma. Pero si leen bien, dice, por ejemplo, una inversión a menos de 3 meses. No importa. Esta llamadita, esta aclaración, es porque en el enunciado del práctico, acá no lo tengo, lo borré, en el enunciado del práctico se les aclara que es ¿Va la a decir a empresa, cuánto tiempo es? la empresa hace plazos fijos con los excedentes de dinero por 70 días, algo así, pero lo pusimos acá. La empresa coloca los excedentes transitorios de efectivo en plazos fijos, son plazos de entre 30 y 75 días de plazo. Medio redundante, ¿no? Pero bueno, entonces quiere decir que cualquier plazo fijo, a 30 o 75 días, es equivalente, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, la primera parte, ¿cuánto tenemos de efectivo equivalente al cierre? Todo esto, 1 millón. Caja y bancos más inversiones. Que la única que tengo es plazo fijo y ya vimos que es equivalente. ¿Y cuánto tenía al inicio? 5 millones. Caja y bancos y plazo fijo que ya vimos que es equivalente. Entonces la primera parte del F, fácil. Efectivo al inicio 5 millones, efectivo al cierre 1 millón, ya vimos de dónde lo sacamos, variación del efectivo 4 millones negativos. Ahora pasamos a la parte difícil, vamos a las causas. Bien, con respecto a las causas, vamos a empezar con algo que suele ser la parte más fácil, que es determinar cuánto la empresa cobró de sus clientes durante todo el ejercicio, durante todo el periodo en cuestión. Bien, para eso, acuérdense que vamos a partir. Yo no le subí este Excel, que le hice todo esto para dar la clase de ayer. Ahora se lo subo. Vamos a partir de cuánto vendió durante el periodo, que en el estado de resultado tenemos que el ingreso por venta del periodo fue 24 millones. Ahora les pregunto, ¿necesariamente lo que vendió lo tuvo que haber cobrado todo? O sea, ¿tuvo que haber cobrado durante el año los mismísimos 24 millones? No, Ni de casualidad les va a dar lo mismo. Siempre cobramos un poco más por adelantado, o cosas que quedaron del año anterior, o cobramos un poco menos porque algún cliente no me pagó. Sería una casualidad enorme que justo hayan cobrado 24 millones de pesos. Entonces, partimos de los 24 millones, es mi dato principal. Vendí 24, quiero ver si cobré los 24. ¿Cobré más o cobré menos? Y para eso tenemos que ir incluyendo en el análisis algunas partidas, algunas cuentas contables que me brindan esa información. ¿Sí? Por ejemplo, el saldo de deudores por ventas al inicio y al cierre. Esa cuenta, acuérdense, me indica, ¿sí? Deudores por ventas, miren en el estado de situación, esta cuenta, deudores por ventas, deudores morosos y la previsión, me indican cuánto mis clientes me debían el año pasado al cierre y cuánto me deben este año. Entonces, esto tiene que entrar en este análisis para determinar cuánto cobré. ¿Me siguen hasta acá? sí, profe. Bien. Entonces, vamos a partir de, fíjense, tenemos al inicio, nuestros clientes nos debían 2.040.000 pesos, al cierre nos deben 3.040.000 pesos. Y tenemos esto acá que nos viene a molestar un poquitito, a complicarla, que es la previsión, la cuenta regularizadora. ¿Sí? Entonces, 2.040.000, 3.040.000, quiere decir que mis clientes me deben más ahora de lo que me debían el año pasado. ¿Está bien? Sí. Esos
a esos 3.040.000 se le restan los 90 de previsiones de deudores. Sí, lo podríamos restar o directamente eliminar esto. Ahora vemos, dos maneras tienen. Primero yo lo que les diría es, olvídense por ahora de los 90. Después vemos con qué lo apareamos, lo aplicamos. Hay distintas maneras de hacer el cálculo. El cálculo fácil es, olvídense de esto que es una desvalorización. ¿Sí? Es una desvalorización porque estimo que no me va a pagar. No tiene nada que ver con lo que cobré o no cobré. Fíjense esto. Al inicio mis clientes me debían 2.040.000. Al cierre me deben 3.040.000. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es lo que aumentó el crédito que tengo con mis clientes? 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. Rapidito. Si vendí por 24 y me deben 1.000.000 más de lo que me debían hace un año, ¿cuánto habré cobrado? ¿24 más 1 o 24 menos 1? Hoy aumentó. Vendimos menos 1, bien. Bien. O sea, vendimos por 24 millones de pesos. Y yo sé, por las cuentas patrimoniales estas, que mis clientes me debían 2.040.000 el año pasado, y resulta que ahora, un año después, me deben 3.040.000. ¿Aumentó lo que me deben mis clientes o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Qué quiere decir eso? Sentido común, no contabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que de los 24 cobré todo o algo no me lo pagaron? Algo no pagaron. ¿Cuánto es lo que no me pagaron todavía de los 24? Y 1.000.000. 1.000.000. Entonces, si les vendí por 24 y 1.000.000 que vinieron a engrosar lo que tengo para cobrar todavía, no me lo pagaron, cobré 23. Esa cuenta que hicimos en el aire la tenemos que hacer con numeritos. ¿Sí? Entonces, fíjense, 24 es lo que vendí y es el dato que me sirve para empezar a razonar cuánto cobré. Es mi punto de partida. A eso le toca restar y sumar cosas. Vendí por 24. ¿Sí? Ahora, al inicio mis clientes me debían 2.040.000, que lo sumo en este razonamiento. Porque si hubiera cobrado todo, repito, si hubiera cobrado todo lo de este año y lo del año pasado, ¿cuánto tendría que haber cobrado durante este año? Los 24 más los 2. ¿Me siguen? Supongamos que este año tenía un buen año y cobraba todo de mis clientes. Lo que me debían del año pasado, que era esto, y lo que me debían de este año. ¿Cuánto tendría que haber cobrado la empresa este año si cobraba todo? 26.40. 26.40. Pregunto, ¿cobró todo? Les voy a hacer el cálculo fácil acá, sin esto. Déjenme acá restar cuentas por cobrar al cierre, sin considerar la desvalorización o la previsión para incobrables. Para que no se confunda. Bien. Entonces, tenía para cobrar 26.40. ¿Cómo sé si cobré todo o no? Tengo que fijarme cuánto me deben todavía al cierre. ¿Cuánto me deben todavía al cierre? Esto y esto. Entonces, de los 26.40 que tenía para cobrar, 3.040.000 no los cobré todavía, porque por eso los tengo todavía pendiente de cobro. Quiere decir que cobré 23 millones de pesos. ¿Me siguieron lo que hice? Sí, profe. Ese razonamiento es idéntico para todo, solo que para determinar los pagos a proveedores es más difícil porque tenemos que meter en esta cuentita 500 cuentas contables, no 4 o 5. Bien, entonces. Profe, nosotros vamos a tener que armar un F así como No, este. entero no. Ah. Si fuera presencial, el examen sí. Tienen que armar un F como este, en la presencialidad. Ahora no, ¿por qué? Porque si hacemos eso y les pedimos con múltiple choice que marquen la respuesta, vuelvo a lo mismo. Si se equivocaron en un numerito, las 10 preguntas que les hagamos van a estar todas mal. ¿Me explico? Porque lo que pusieron de menos acá lo pusieron de más acá,
y eso lo arrastran para todo lo demás. Entonces no nos sirve con el formato que tomamos de examen hacerlo de esa manera. Ojalá pudiera pedirles que lo hagan y que me suban esto con Excel y poder revisar todos estos Excel, pero bueno, hay otras cosas también, que se pueden pasar el Excel, hay un montón de... No les vamos a pedir que hagan un F entero. Lo que sí les vamos a pedir es, se los anticipé ayer, les vamos a dar saldos de cuentas, por ejemplo, ventas tanto, cuentas a cobrar al inicio, cuentas a cobrar al cierre, y con esos numeritos ustedes van a tener que hacer esta lógica y decirnos cuánto cobró la empresa. ¿Te aclaró? Por ejemplo, Bien. ¿sí? Yo les puedo mostrar, les digo, no les voy a tirar todo este sumas y saldos. ¿Por qué no? Porque no entra en el enunciado del A24, va a ser un trastorno. Entonces lo vamos a achicar y van a ser varios. Entonces, en uno les pongo la cuenta ventas, qué saldo tiene, esto, ¿sí? Y en las filas de abajo les pongo qué saldo tiene deudores por venta, deudores morosos al inicio y al cierre. Y con esos datos ustedes tienen que razonar cuánto cobré de mis clientes. Lo mismo, cuánto pagué de sueldos, cuánto pagué por compra de bienes de uso, cuánto cobré de préstamos, cuánto pagué de préstamos, si hubo aportes, si hubo distribución de dividendos, pero todos casitos aislados, no les puedo pedir que hagan un F entero. ¿Está bien? Bien. Entonces, cobro por venta de bienes y servicios, 23 millones de pesos. Dejo pago a proveedores para lo último porque dijimos que es lo más difícil. Vamos a pago de sueldos, que es el más fácil. Lejos. ¿Por qué digo que es el más fácil? A ver si me entendieron. Porque Sí, hay... porque era el más grande, el que más cosas tenía. Sí, ¿y por qué pago al personal y cargas sociales es el más fácil? Porque es el que menos que tiene involucradas. Menos cuentas. Menos cuenta, son Menos los sueldos y... los sueldos, cuenta de resultados. Y cuentas patrimoniales, sueldos a pagar al inicio y sueldos a pagar al cierre. Listo, ya está. Con eso hago el cálculo. Entonces, vamos al sumas y saldos. Perdonen el ruido, están martillando acá, no sé si el piso arriba o de abajo. ¿Escuchan mucho el ruido ustedes de las máquinas o no? Yo solo. Ah, no pasa Sí. nada. Pero no pasa Bien. nada. Entonces, fíjense, quiero determinar con esto, que es lo que tengo, los saldos contables, quiero determinar cuánto pagó la empresa a los empleados durante el año, cargas sociales. Entonces, ¿en qué dato me apoyo, en principio? Lo básico. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? Sueldos. ¿Cuánto gastó de sueldos? Para saber cuánto pagó, primero, ¿por dónde arranco? Y quiero ver cuánto gastó de sueldo. ¿Cuánto fue? ¿Cuántos fueron los sueldos del año? Y después veo qué pagó y qué no pagó. ¿Se entienden que siempre empezamos por esas cuentas? Bien. Miren esto, pago de sueldos. Se ve lo que pasó y después qué flujo efectivo hubo. Si se Exacto, pagó, se cobró. exacto, así, perfecto. Y el gasto de sueldos lo pueden buscar, ya sea acá en sumas y saldos, por ejemplo, vamos a buscar todo lo que sea gasto de sueldos. Tenemos acá sueldos y cargas del hotel, de la administración y de la comercialización. Suman este año 4.800.000 pesos. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Mm, 4.800.000 es la suma de estas tres cuentas. bien. Ah, Y si no esperen, cobra y la deuda, es que lo pagó, ¿no? tal cual. Supongamos que yo les digo, al inicio no tenía ninguna deuda con sus empleados, y al cierre le debe a sus empleados 4 millones de pesos redondo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto pagó de los 4.800.000 si al cierre todavía adeuda 4 millones? 800. 800. Ese Entonces, razonamiento esos 4 millones estarían en el saldo acreedor, en este caso. tendrían que estar en el saldo acreedor de la cuenta sueldos a pagar, que no es 4 millones, sino que es 180.000 pesos al cierre, y cargas sociales, perdón, las dos hay que tomar. Es 240.000 pesos al cierre, lo que debe la empresa,
y al inicio debía 1.040.000. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta con todo lo que tengo que meter en esta canasta Bien, para determinar. entonces, le Claro, resto todos los acreedores a los de 4.800, ¿qué hago? ¿Qué le a los sumo? 4.800. ¿Qué le sumo primero? Lo que le debía a mis empleados, ¿de cuándo? Del año anterior. De año anterior. O sea, a los 4.800 le sumo la deuda al inicio, 1.040.000. Eso me da 5.840. Y le resto lo que todavía les debo, ¿a qué fecha? Al cierre del Al ejercicio. cierre. A 5.840 le resto 240, que todavía se los debo a los empleados y a la FIP en cargas. Bien. ¿Qué quiere decir? Que de los 5.840, si todavía debo 240, ¿cuánto es lo que pagué en el año? 5.840. 5.600. 5.600. 5.600. 5.600. Pagos al personal y cargas sociales durante el año, 5.600. ¿Por qué no pagaste 5.840, que es lo que gastaste de sueldos y cargas? Menos 5, no me acuerdo, 5.400, 5.500 era. No, 4.800 era. ¿Por qué no pagaste 4.800, que es lo que gastaste? Porque una cosa es lo que la empresa gasta y otra cosa es lo que la empresa paga. ¿Sí? ¿Está claro eso? El gasto de sueldo lo anoté en el 2020 por lo devengado, cuando mi empleado me prestó su fuerza de trabajo. Ahora, lo que estoy buscando acá es lo que pagué, que no necesariamente coincide con el gasto, con el resultado. La empresa, repito, gastó en sueldos 4.800. ¿Y cuánto pagó de sueldos durante el año? Y cargas, ¿no? 5.600. ¿Por qué es diferente? Y porque evidentemente este año pagó sueldos que debía ¿de cuándo? Que venía arrastrando. De años anteriores. Y una parte del sueldo de este año, lo que me queda al cierre, no lo pagó. Por eso hay diferencia entre lo que gastó y lo que pagó. Y eso pasa en cada línea, en todos los conceptos. Si entramos más finito, y yo digo, a ver, ¿cuánto gasté de luz este año, esta empresa? 1.000.000. ¿Cuánto pagó de luz? 0. ¿Pero cómo? Sí, porque tenemos un acuerdo con EDELAP y no le vamos a pagar por 3 años. Y sí, puede haber esa diferencia. ¿Cuánto gastó de, no sé, de teléfono? 500.000. ¿Y cuánto le pagó a Telefónica? 6 millones. ¿Pero por qué tanta diferencia? Y porque le pagamos lo de este año y un reclamo, una deuda que teníamos de 5,5 del año pasado. Todo el tiempo pasa eso. ¿Me siguen? Sí. Ok. Bien. Bueno, entonces, fíjense que acá en el resultado, yo ahora se lo subo para que repasen, que me olvidé que había hecho esto para ayudarlos un poco. Partimos del gasto de sueldos, 5.800. ¿5.800 era o 4.800? No, 5.800 ¿Saben era qué el sumé? total. Sí, pero ¿saben por qué? Porque incluí la indemnización. Esto, que también es gasto de sueldo, si quieren. ¿Sí? Incluí esto con esto. Por eso 5.800, porque incluí la indemnización laboral. Es lo mismo. Entonces, fíjense que nos queda todo el gasto de sueldos y gasto de personal, 5.800. Es lo que gastó la empresa. Resultó negativo. ¿Cuánto debía de años anteriores? 1.040.000. ¿Cuánto adeuda al cierre? 1.240.000. Acá acuérdense que sumé el millón de la previsión para juicios, ese pasivo contingente. ¿Se acuerdan? Por eso dejé de hablar de 240 y pasé a hablar de 1.240. Esto que estaba acá. Previsión pasivo. Acá, previsión para juicios laborales, 1 millón. Esto también es pasivo, laboral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hizo la cuenta esa, profe? Vamos otra vez. Dice, todos los gastos de personal, de sueldos,
Sí, 5.8. que van a estar en deudor, Sí, en la casilla de son deudor. saldos deudores, sí, saldos deudores. Después, le sumé la deuda, lo que le debía al inicio a mis empleados y por cargas sociales. ¿Sí? Para saber en total cuánto llegué a deber. ¿Cuánto llegué a deber en total, máximo? Es entre comillas, el llegué a deber porque hay que dividirlo por meses después. Pero como mucho, ¿cuánto debería haber pagado? Lo que debía de antes, 1.040.000, me avisa que se nos va a cortar en 9 minutos, y 5.800.000 de este año. Ahora, tenía para pagar 6.840. ¿Pagué todo? No. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque al cierre todavía debo 1.240.000. ¿Sí? Entonces pagué 5.600.000 a mis empleados y cargas sociales. ¿Me siguieron? Sí, ahora sí. Pago de impuestos. El 1.040.000 va a estar en saldo deudor también del Ahí lo que pasa, 2019, no, es saldo acreedor del acreedor. 2019. Saldo acreedor del 2019 que ahora se transformó en saldo acreedor un poco más grande. ¿Sí? Entonces, Bien. lo que vos estás, digamos, lo que vos tenés que analizar, no pensar en términos de saldo, Leandro, sino en términos de la cuentita que tienen acá y que tenían en la solución de ayer al costado, que no es el saldo, sino que es la variación de los saldos. Si la variación fue deudora, es una disminución del efectivo, como esta. Si aumentaron los bienes de consumo, me genera una variación deudora. Eso implica que eso disminuye el flujo de efectivo. Si la variación de los saldos es acreedora, con esta cuenta me da negativo, ¿sí? O sea que anoté más en el haber que en el debe durante este año, esto, en este caso justo elegí una partida de efectivo. Esto implica que, vamos con otra más fácil, por ejemplo, acreedor, préstamos bancarios, acá. Esto significa que esto es un aumento del efectivo, repercutió, la contrapartida de esto es que el efectivo aumentó, ¿sí? Cuando la variación es acreedora. Esto no necesito que ustedes interpreten esto. Si tuviéramos 1, 2, 3 clases más para profundizar con F, sí, pero con el tiempo que tenemos, no. Esto es para el que hace el flujo efectivo, para los contadores, no para ustedes. Una manera más ágil, matemática. Yo lo que necesito es que ustedes razonen cómo paso de un gasto de sueldo a la determinación de cuánto pagué de sueldo. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Agarrar lo que gasté de sueldo durante el año, perfecto, me sirve, pero le tengo que sumar o restar lo que debía al inicio a mis empleados y lo que le debo al cierre a mis empleados, para poder determinar cuánto pagué. Nada más que eso. Sí. Bien, ¿Bien? está bien. No, ustedes no tienen que hacer F. Lo hacemos porque es la manera que tenemos para que interpreten de dónde sacamos los datos, pero nunca ustedes van a tener que hacer un F completo. Vamos con pago de impuestos. Que es una de las 4 partidas que van acá en actividades operativas por el método directo, acuérdense. Las principales causas de la variación del efectivo vinculado a actividades operativas, o sea que no son ni de inversión ni de financiación, son estas 4. Puede haber alguna más, ¿sí? Hay alguna más, pero las principales son estas. La operatoria, ¿qué flujos tiene de efectivo la empresa principales? Lo que cobra de clientes, el principal de los principales, lo que paga a proveedores, lo que paga a empleados y lo que paga de impuestos. Después podríamos agregar pago de intereses, pagos de dividendos, pero lo fuerte son estas 4 cosas que son bien distintas. ¿Está bien? Vamos con pago de impuestos. ¿Cómo determinamos pago de impuestos? Lo mismo. Primero, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Cuál fue el gasto de impuestos? ¿Cuál es el resultado negativo de impuestos para la empresa durante el año?
Ok. Ah, yo no escuchaba nada. A ver, hablen. ¿Yo no los escucho? No, no, apagué yo el micrófono, Ah, pues estaba prendido y no sabía. ok. No, pero yo lo vi de casualidad nada más. Ok. Bien, entonces, de impuestos. Vamos a ver el gasto de impuestos. ¿Qué tenemos? Gasto de impuestos, vamos recién a ver, alquileres, depreciación, intereses, sueldos, honorarios, pérdida, indemnizaciones, impuestos. El único gasto de impuestos que tiene la empresa es impuesto a la ganancia por 1.653.000. Pregunto, este es el gasto, el resultado negativo. ¿Quiere decir que pagó impuestos por 1.653.000? No, No, Puede que sí, como puede que no. Sería una casualidad que justo haya pagado ese total. ¿Qué le toca agregar a esto? ¿Qué me toque preguntar? A ver, ¿qué se preguntarían ustedes? Si debía impuestos del año pasado. ¿Cuánto debía de impuestos del año pasado de la FIP? Me voy al pasivo, a las poquitas cuentas de pasivo que tenemos. Impuestos, las ganancias a pagar, 1.000.000 de pesos el año pasado. Bien. Ahora, si el año pasado le debía 1.000.000 y el impuesto a las ganancias resultó negativo, lo que me dio la declaración jurada este año fue 1.653, si le pagaba todo, ¿cuánto le tendría que haber pagado? 2.653.000. 653. Ese es mi total, digamos. Ahora, ¿cómo sé si le pagué todo o todavía le debo algo? ¿A dónde voy a buscar esa info? ¿Y a cuánto debo de este año? ¿A cuánto le debo al cierre? Al cierre le debo, acá, impuesto a las ganancias a pagar, en las cuentas del pasivo, 1.653. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto le pagué? 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. millón. Está claro que es la lógica, así pasa en la realidad, que la empresa, el impuesto a las ganancias de este año 2020, ¿la empresa qué año lo paga? Es lógico. 2021. Profe, ¿y el ¿Qué pagamos 1.200.000, este año? Bueno, dale. el 1.260.000 que está ahí? ¿Qué, Esto no qué me es? interesa. Esto está, los saldos de las cuentas de resultados del año anterior, por lo único que los dejé en el práctico, es para que ustedes puedan hacer el estado de resultado comparativo. Nada más. ¿Está claro? Para el Ah, estado de ok. resultado comparativo. No, el F también se los pedí comparativo. Fíjense que eso lo tendrían que usar, no lo vamos a hacer, pero ese dato lo tendrían que usar acá. En el F comparativo, repito, ni pierdan tiempo en hacerlo, ustedes tienen que hacer ese mismo análisis del año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuánto pagó de impuestos la empresa el año pasado? El El impuesto, tema es que no podés saber si debía del año anterior. sí, porque en el enunciado, fíjense que en el enunciado yo les puse que era el primer año de la empresa o algo así, me Ah, parece. A claro, ver. claro, en ese caso sí. La empresa se constituyó y comenzó sus actividades en enero del 2019 con un capital de 3 millones, Claro, justamente claro, para claro. que en este caso y en otras cosas parecidas no tengan problema. Si no, obviamente no lo pueden hacer el F. A ver que no encuentro. Bien, entonces, si quieren hacer el año pasado, ¿cuánto pagó la empresa el año pasado? Tuvo un gasto de ganancias de esto. Al inicio, ¿cuánto debía? 0, porque recién se constituyó en el 2019. Al cierre, ¿cuánto debía el año pasado? 1.000.000. Así que pagó 260. Perfecto. El año pasado, ¿cuánto pagó? 260. ¿Está claro? No se preocupen por comparativo en el F, porque si apenas podemos armar el de este año, porque es difícil, no les vamos a pedir ningún comparativo. es re complicado este estado, profe. Sí, es complicado, pero este razonamiento, no les digo hacer el Estado, pero razonar estos conceptos es lo que más necesitan de Conta 1, porque cuando en otras materias más adelante vean evaluación de proyectos de inversión o evaluación de proyectos turísticos y proyección de estados contables, todo lo que es evaluación pasa por plata que entra y plata que sale. ¿Sí? Entonces necesitan ustedes el concepto de que una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Una empresa un año puede vender 1.000 millones de pesos y no cobrar nada. Y está complicada,
porque lo que importa a la larga es ver la plata, ver que ingrese la plata y que quede plata para distribuir dividendos. Entonces, es nada más que para meterlo conceptualmente. Bueno, se corta la reunión ya, volvemos a arrancar enseguida, ¿sí? Se vuelven a sumar, el mismo link. Dale, profe. Dale. Bueno, la fuerzo, así no andamos esperando. La fuerzo y volvemos a entrar.